Mañanas en Libertad. Comenzamos el repaso a las noticias con los resultados de las investigaciones por el desastre de la Dana en Valencia, que siguen abiertas. Hoy hemos conocido que el comisionado del Gobierno para la Dana, José María Ángel Batalla, también falsificó sus estudios, según un informe de la Agencia Antifraude de Valencia. El diario El Mundo publica hoy que José María Ángel Batalla no finalizó sus estudios universitarios en la Universidad de Valencia, por lo que accedió en el año 1985 a un puesto de la Diputación de Valencia con una fotocopia de un título universitario presuntamente falso. La investigación apunta que varios funcionarios validaron irregularmente ese título y que Batalla podría haberse beneficiado económicamente desde hace 40 años de un puesto de funcionario del subgrupo A2 que no le corresponde. El comisionado niega ahora haber falsificado ningún documento, asegura que presentó los certificados exigidos en su momento y evita confirmar si terminó la carrera y se niega a mostrar este título tan cuestionado. Bueno, pues una exclusiva que se apunta el periódico El Mundo y que la verdad es que es un bombazo informativo. Resulta que tenemos un comisionado del Gobierno para la Dana nombrado por Sánchez con un sueldo bastante elevado y pues un organismo antifraude valenciano ha puesto de manifiesto que este señor accedió a un puesto de funcionario hace 20 años exhibiendo una fotocopia de un título que en realidad no poseía. Las versiones que este señor ha dado de su currículum pues han sido variadas, todas diferentes unas de otras, y resulta que pues no tenía terminada carrera ninguna. A mí que nombren comisionado del Gobierno para la Dana a un señor sin carrera, pues no me molesta. El problema es que aquí estamos ante otra cosa, estamos ante lo mismo que Noelia Núñez. Poner en su currículum unas licenciaturas o grados que en realidad no tenía. Pero no es lo mismo que Noelia Núñez, es mucho más grave, porque en este caso estamos hablando de que se aportó una fotocopia de un título falso. Se aportó una fotocopia de un título que este señor no tenía, según dice el periódico El Mundo, y con eso se accedió a una plaza de funcionario. Es decir, lo de Noelia Núñez puede ser una patochada, una mentira, lo que ustedes quieran. En este caso estamos hablando ya de falsificación de documento público. Si no me equivoco, si no he entendido mal lo poquito que sé del Código Penal, esto es un delito. Y ese delito le habría permitido ocupar una plaza de funcionario durante 20 años. Es decir, había estado cobrando un dinero que no le corresponde por una plaza de funcionario a la que no tenía derecho porque carecía de un título para el que presentó una fotocopia cuando no existía semejante título. Bueno, supongo yo que hoy mismo se procederá a la destitución de este hombre e imagino que la Fiscalía o alguien iniciará las diligencias oportunas para ver cómo es posible que este señor aportara un título falso para hacerse funcionario y que hubiera otros funcionarios que validaran esa aportación de un título falso. Mires donde mires, siempre el PSOE va un paso más allá que el PP. ¿Que en el PP hay corruptos? Sí, por supuesto. En el PSOE 10 veces más. ¿Que en el PP pueden ser torpes en la gestión en determinadas cosas? Sí, indudablemente. En el PSOE 10 veces más. ¿Que en el PP falsifican un título? Sí. En el PSOE 10 veces más. No falla. El PP es una especie de PSOE, pero en acomplejadito y caga poquito. O al revés. El PSOE es una especie de PP, pero con esteroides. Todo lo que de malo pueda hacer el PP, el PSOE lo replica hasta el infinito y más allá. O más bien debiéramos decir al revés. El PSOE abre la puerta a todo tipo de irregularidades, incompetencias, falsificaciones, corrupciones.
Y en el PP pues hay algunos que caen en la tentación de, bueno, si a estos les va bien con eso, pues voy a hacer yo lo mismo. Y a esos los pillan todos, porque encima son unos pringaos y tampoco saben hacerlo. El que se quiere corromper, pues lo hace en plan profesional. Los que van de aficionadillo, al final terminan pringando más que los profesionales y encima no les luce nada. Me supongo, digo, que hoy mismo se procederá al cese de este señor como comisionado del gobierno para la Dana y que hoy mismo se iniciarán diligencias para ver si efectivamente ha habido falsedad en documento público. Porque aportar un título falso, si no me equivoco, es un delito. Y desde luego es infinitamente más grave que lo que hizo Noelia Núñez, que fue apuntar en un papel que tenía unos estudios que no tenía. Bueno, continuamos sabiendo cosas de la Dana. Al informe de la UCO, que señala claramente a la Confederación Hidrográfica del Júcar y a la Agencia Española de Meteorología como responsables de no avisar de la que se cocía y que al final se tradujo en 230 muertos, pues se añade ahora otro dato. Escuchen lo que hizo el Ministerio del Interior, porque el comportamiento negligente y presuntamente criminal del Partido Socialista antes, durante y después de la Dana, pues asoma en cuanto le damos una patada a una piedra. Escuchen. Les seguimos hablando de lo ocurrido el día de la Dana porque el sindicato de policía Jupol ha denunciado que el Ministerio del Interior bloqueó la movilización de la Unidad Especial de Subsuelo de la Policía Nacional durante ese día, durante la Dana. Según el sindicato, muchos se ofrecieron voluntarios y contaban con equipos especializados, pero no se les permitió intervenir pese a contar con formación específica en riadas. Desde Jupol acusan directamente al Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande Marlasca, de actuar con irresponsabilidad y dejar fuera a una unidad preparada. También critican la falta de coordinación y las órdenes contradictorias en los primeros momentos tras la tragedia de la Dana, por lo que exigen aclaraciones sobre quién asumió la responsabilidad de todas esas decisiones. Después de la Dana, lo que se produjo fue una dejación de funciones. Iba a decir incomprensible, pero no, es demasiado comprensible. Un Sánchez que ya entonces estaba acosado por la corrupción quiso dejar que se pudriera el tema en Valencia para lanzarse contra el gobierno valenciano y redirigir la ira de la población hacia él. Lo que pasa es que ya la jugada le salió mal. Pero que la intención era esa, vamos, no me cabe ninguna duda. Las unidades de la Armada no se movilizaron hasta 3 días y medio después. El ejército de tierra, también tardó varios días en movilizarse. Había policías especializados en rescates en riadas y el Ministerio de Interior les prohibió movilizarse, según denuncia Jupol. Recordemos que Marlaska rechazó las ofertas de rescatistas que hicieron El Salvador, Francia, Alemania. Es decir, había gente muriendo y el Ministerio del Interior no solo no movilizó a sus policías especializados en rescates, sino que además rechazó las ofertas que le llegaban de otros países. Y el Ministerio de Defensa tardó varios días en movilizar sus unidades, excepción hecha de la UME, que sí que estaba ahí rápidamente, pero que era a todas luces insuficiente como movilización. Ya hemos comentado en numerosas ocasiones el contraste con las riadas de Bilbao en los años 80, donde Felipe González movilizó al ejército en 24 horas y envió todo lo que tuvo que enviar para ayudar a una población afectada por unas riadas descomunales. Descomunales, pero de mucho menor calibre que la riada en Valencia. En Valencia hubo 230 muertos. ¿Cuántos se podrían haber salvado si se hubieran movilizado los equipos de rescate que estaban disponibles?
bien en España, bien fuera de España. La cosa es todavía más sangrante cuando comparamos con las declaraciones del gobierno cada vez que envía equipos de rescatistas al exterior, a otros países, a lugares afectados por tal o cual catástrofe. Ahí parece que hay toda la velocidad del mundo para movilizar los equipos de rescatistas. Y aquí en España, para con los valencianos, para con los españoles, no hubo ninguna prisa, ni la más mínima. De hecho, pues todos hemos visto ese vídeo donde unos bomberos franceses voluntarios y al margen de su gobierno se vinieron de Francia para ayudar en las tareas de rescate y manifestaban su estupor cuando, al llegar 3 días después a la zona de la Dana, no había nadie de los equipos españoles que se hubiera presentado en 3 días en aquella zona donde estaban esos bomberos franceses recién llegados a Valencia. No había policía, no había guardia civil, no había miembros del ejército, no había bomberos, no había nadie. Ellos, esos bomberos franceses, eran los primeros en llegar a la zona, a esa zona, 3 días después de la catástrofe. Bueno, yo sigo esperando que alguien siente en el banquillo, o al menos llame como imputados a los miembros del gobierno y a los responsables de los organismos dependientes del gobierno que tenían que haber actuado y no actuaron, que tenían que haber actuado antes de la Dana, durante la Dana y después de la Dana. La Dana no ha sido la única catástrofe. También la gestión de la pandemia fue rematadamente negligente, cuando no criminal, pero ahí salvó a Sánchez el hecho de que en todos los países pues hubo sus más y sus menos, no tanto como aquí, pero hubo sus más y sus menos. En lo de la Dana intentó Sánchez echar las culpas al gobierno valenciano y le ha salido mal. Y en donde parece que la cosa pinta negra es en el asunto del apagón. Comienza la guerra por las indemnizaciones. Vamos ahora con las investigaciones sobre el apagón ocurrido el pasado 28 de abril. 3 compañías, Repsol, Moeve, que es la antigua Cepsa, y Galp, han iniciado una ofensiva legal tras los hechos que afectaron gravemente a sus operaciones industriales. Las 3 empresas de carburantes reclaman indemnizaciones que podrían alcanzar los 300 millones de euros al considerar que la interrupción del suministro fue responsabilidad de la red eléctrica y de otras empresas distribuidoras. Concretamente, han cifrado en 255 millones las primeras reclamaciones para el apagón, a la espera de que se empiecen a depurar esas responsabilidades. Por su parte, Red Eléctrica aún no ha activado ninguna provisión por posibles compensaciones y confían en que la justicia les exima de cualquier culpa. En estos momentos lo que tenemos ya es una búsqueda de quién demonios va a pagar la factura. Hubo un apagón que paralizó toda España por primera vez en nuestra historia, gracias a los corruptos, inútiles y puteros que nos gobiernan, y como resultado hubo muchísima gente que perdió muchísimo dinero. Muchísimas pequeñas empresas ese día pues tuvieron que anotarse unas pérdidas que posiblemente hayan llevado alguna de ellas a la ruina. No sé cómo estará el asunto de las reclamaciones de indemnizaciones que esa gente pueda pedir. Pero, por supuesto, las empresas grandes pues son otra cosa. Tienen equipos de abogados, tienen dinero para pleitear y están reclamando que se les pague lo que perdieron. En concreto, las petroleras pues necesitan energía eléctrica para funcionar. Por ejemplo, una refinería sin energía eléctrica difícilmente puede estar en funcionamiento. Las pérdidas calculadas por las petroleras ese día son unos 300 millones de euros. Y lo que dicen es que quieren que se los paguen. ¿Quién? ¿Quién tenía que haberles suministrado la energía eléctrica? ¿Y quién tenía que haberles suministrado la energía eléctrica? Pues las empresas eléctricas y luego la empresa encargada del transporte de electricidad, Red Eléctrica, con lo cual pues las compañías petrolíferas dicen: a mí me da igual de quién fuera la responsabilidad, pero
o ustedes me tienen que dar 300 millones de euros. Y claro, como se podrán ustedes imaginar, las compañías eléctricas pues no van a hacer frente a una factura que no les corresponde. Todo lo que sabemos hasta ahora apunta a lo mismo. La responsabilidad exclusiva fue de Red Eléctrica, que se empeñó en hacer el experimento de incrementar la proporción de renovables para presumir de que somos más verdes que Greta Thunberg, sin tener los mecanismos de control adecuados en la red para evitar que, en caso de que hubiera algún problema puntual en algún lugar de la red, ese problema se propagara a toda la red haciéndola caer. Estas no son las únicas indemnizaciones, las de las petroleras. Portugal está haciendo las cuentas de cuánto dinero le debe España por las pérdidas ocasionadas a la industria portuguesa. Y al final, esa es la cuestión. Alguien hizo mal algo aquí en España y ese alguien que hizo mal algo tendrá que hacer frente a las indemnizaciones económicas correspondientes. Y ese alguien que hizo mal algo es Red Eléctrica Española. La duda está en si lo hizo de motu propio para sacar pechito ante Sánchez o si lo hizo porque tenía órdenes de Sánchez. En cualquiera de los dos casos, lo que hubo aquel día fueron unas pérdidas ingentes de dinero y, lo que es peor, pérdidas de vidas, al menos 12 muertos documentados en las noticias como consecuencia directa del apagón, y posiblemente estemos hablando de cerca de 150 muertos si hacemos caso del estudio de la Universidad Carlos III, que dice que en los 2 días siguientes al apagón hubo un pico de 150 muertes por encima de lo normal, con respecto a lo esperado en esas fechas. Y ahí, en el tema de las muertes, ya la cosa es distinta, ya no hablamos de dinero, hablamos de vidas, y por tanto, si efectivamente alguien hizo mal algo, pues ese alguien podría ser responsable de homicidio involuntario. Por el lado civil, es decir, indemnizaciones, o por el lado penal, es decir, homicidio involuntario, alguien va a tener que pagar por ese experimento con renovables. Por cierto, desde que pasó el apagón, por supuesto, el gobierno ha incrementado, Red Eléctrica ha incrementado la proporción de energías estables, es decir, no eólicas y solares, dentro del mix energético, precisamente para evitar que haya otro apagón. Lo que viene a corroborar una vez más que el problema del apagón fue precisamente que no se respetaron los mínimos de seguridad que hacían falta para mantener la red en funcionamiento. Y hablando de mantener cosas en funcionamiento, siguen saliendo más datos de cómo todo tipo de infraestructuras y todo tipo de sistemas de vigilancia se han puesto en manos de China. O sea, cada día sale una nueva información. Y esta es particularmente indignante. Escuchen. Les hablamos ahora de la polémica en torno a la ciberseguridad en nuestro país, destapada a raíz de las advertencias de Bruselas y de Estados Unidos por las contrataciones con empresas chinas. Hoy les volvemos a hablar de las cámaras de seguridad de la marca china Hikvision, que han sido prohibidas en Estados Unidos y en varios países europeos por sus riesgos de seguridad. Pues bien, según publica El Español, las cámaras de Hikvision son precisamente las que están instaladas en muchas comisarías, comandancias de la Guardia Civil e incluso embajadas españolas. A pesar de la advertencia internacional, el Ministerio del Interior las ha comprado en grandes cantidades y las usa en infraestructuras clave como las fronteras con Ceuta y Melilla. O sea, que unas cámaras de seguridad, ya no hablamos de cosas teóricas, ya no hablamos de, jolines, que equipos de Huawei, pues hombre, siendo chinos y teniendo en cuenta cómo se las gastan los chinos y sabiendo lo que ha pasado con otros equipamientos chinos donde se han descubierto puertas traseras en dispositivos electrónicos, pues entonces cabe sospechar que los equipos de Huawei tengan también, o al menos pudieran tener puertas traseras que pudieran usar los servicios de inteligencia chinos. Si se fijan, es una hipótesis bastante plausible y que desde luego debería llevar a que no se contrataran equipos de Huawei para almacenar información confidencial.
Pero hablamos en hipótesis. Aquí ya no hablamos en hipótesis. Aquí ya hablamos de marcas concretas de cámaras de vigilancia que han sido prohibidas en otros países occidentales porque suponen un riesgo de seguridad, a pesar de lo cual el gobierno las está utilizando en la frontera con Ceuta y Melilla. El gobierno las está utilizando para el control de accesos en el Palacio de la Moncloa. Y ahora nos enteramos de que en muchísimas comisarías de policía y comandancias de la Guardia Civil e incluso en embajadas se han instalado estas cámaras. O sea, que, vamos, China tiene acceso a quien entra y sale de una comisaría, de una comandancia de la Guardia Civil o de una embajada. Ah, pues hombre, está muy bien, ¿no? Ya lo dije ayer, si esto pasa en Estados Unidos, no es solo que inmediatamente intervendrían el Congreso y el Senado americanos para prohibir el uso de este tipo de tecnología y eliminar cualquier riesgo de seguridad, es que algún congresista o senador americano pediría procesar por traición a quienes hayan tomado estas decisiones. ¿Nos ha puesto Sánchez en manos de China conscientemente? Pues da toda la sensación. Es más, me pregunto si todas las tonterías con el Pegasus, que si está en manos de Marruecos, pues en realidad no eran una forma de desviar la atención. Agitan, pues como el mago Tamariz en sus trucos, agitan con la mano derecha el fantoche del Pegasus y el espionaje marroquí, y con la mano izquierda están metiendo tecnología china en todos los puntos álgidos, en todos los puntos sensibles de nuestras infraestructuras, incluyendo, como veíamos ayer, equipos Huawei en la red de comunicaciones críticas del Ministerio del Aire. Lo sugerí ayer. Oiga, ya puestos, pues ahórrense los equipos de Huawei y metan a un representante de la embajada china en las reuniones de Estado Mayor de nuestros ejércitos. No sé, así pues, todo es más directo y más limpio, ¿no? En fin, en Estados Unidos ya saben ustedes que el caso Epstein pues sigue coleando. La pregunta fundamental es, ¿qué personajes públicos visitaron la isla de Epstein pues allá por mediados de la década de 2010? Es decir, cuando ya Epstein había sido condenado una vez por corrupción de menores y antes de ser detenido la segunda vez en 2019. ¿Qué personajes fueron a esa isla a participar en lo que parece ser que eran orgías pedófilas? Bueno, pues hay una persona que nos puede ayudar a desvelar el misterio, que es la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, que fue detenida en 2020, condenada, llegó a un acuerdo con la Fiscalía en 2021 o 2022, no me acuerdo, por el cual la condenaron a un montón de años de cárcel y a cambio se dejaba bajo secreto todo lo relativo a ese caso, que dices, hombre, ¿por qué llega a la Fiscalía ese tipo de acuerdo? Todo esto bajo el gobierno Biden. ¿Por qué acuerdan con esta señora que todo quede en secreto? No sé, es como muy rarito todo, ¿verdad? Y ahora, pues Trump ha lanzado el anzuelo de que quizá podría revisar la condena de esta señora a cambio de que cante, a cambio de que nos cuente quién iba a esa isla de Epstein a participar en esas fiestas pedófilas. Escuchen. Terminamos el repaso a este bloque de noticias en Estados Unidos porque Ghislaine Maxwell ha presentado una apelación ante la Corte Suprema para tratar de revocar su sentencia en el caso relacionado con Jeffrey Epstein. La pareja y ex socia de Epstein quiere hacer valer un antiguo acuerdo de culpabilidad de la Fiscalía que presuntamente le otorgaba inmunidad, por lo que no debería haber sido juzgada ni condenada de nuevo en Nueva York. Además de esta apelación, Ghislaine Maxwell ha solicitado un indulto presidencial a Donald Trump, quien hasta ahora ha calificado de inapropiada esta petición. Maxwell insiste en que ya ha colaborado con las autoridades proporcionando información sobre al menos 100 personas vinculadas al caso Epstein. Un momento. ¿Cómo que Ghislaine Maxwell ha colaborado con la administración proporcionando información sobre 100 personas vinculadas al caso Epstein? Ah, caramba, ¿y dónde está esa información? ¿Y por qué el gobierno Biden no publicó esa información?
¿A quién afectan esas listas? Bueno, pues, hombre, yo espero que Trump aproveche ese resquicio para sacar toda esa información a la luz. En el año 2024 la revista Wired publicó un estudio basado en la geolocalización de móviles donde se identificaban 116 móviles que habían estado en la isla de Epstein entre 2016 y 2019. No identificaban a los propietarios porque no se puede a partir de los datos de geolocalización que guardan las empresas de correduría de datos, pero sí que se veía perfectamente el recorrido que cada móvil había hecho, y siguiendo ese rastro de geolocalización se llega hasta determinadas mansiones en determinadas urbanizaciones de Florida, hasta determinadas casas de lujo en Nueva York. La revista Wired no identificaba a quién pertenecían esas casas, pero eso se publicó en 2024 y era información accesible pues desde 2020. ¿Por qué el gobierno Biden no tiró de ese hilo? Si sabemos a dónde iban esos móviles que pasaron por la isla de Epstein, oiga, no podemos preguntar a quién pertenece la casa donde acaba el rastro de geolocalización de uno de esos móviles, simplemente para ver quién es el potencial pederasta que vive ahí. Ha habido mucho encubrimiento en todo esto y no es precisamente de Trump. Vamos a ver qué sale. Yo desde luego quiero conocer quiénes estuvieron en esa isla en esos años, mediados de 2010, cuando ya se sabía que Epstein era un corruptor de menores porque ya había sido condenado en 2008 una vez. Bueno, vamos con la noticia de interés general del Banco de Santander. Banco Santander ofrece este espacio. Investigadores del Instituto de Tecnología Química han desarrollado un método revolucionario para fabricar plásticos, productos farmacéuticos y detergentes sin usar metales pesados ni disolventes tóxicos. El nuevo proceso realiza la oxidación de alquenos, una reacción fundamental en la industria química empleando únicamente oxígeno o aire sin necesidad de catalizadores, algo que se consideraba inviable hasta ahora. El método logra una selectividad del 90% y puede realizarse incluso a temperaturas ambiente de forma espontánea al contacto directo con el aire. Esto permite reducir los costos de producción en más de un 50% al eliminar el agua oxigenada, aditivos y disolventes tradicionalmente empleados. Además, es escalable industrialmente y puede integrarse directamente en la fabricación de polímeros, lubricantes y fármacos con equipos más simples y menos etapas de producción. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes.